Parece que no me escuchan. Buenos días, ingeniero. Hola, Sí la escuchamos. ya listo. Vamos a la lista. Sigue entrando gente. Déjame ubicar aquí en el contenido. Buen día, profe. Estoy por acá. Buenos días, ¿cómo estás? Estamos en magnitudes. En los carritos nos habíamos quedado. Buenos días, ingeniero. Listo, aquí. Ya. A ver, Ávila. Presente. Avilés. ¿Está bien su apellido, Avilés? Así con Z. No está Avilés. Caicedo. Presente. Ok. Camposano. Presente. Carpio. Ya parece que Carpio ya no va más. Acá también Cruz. Herrera Ronquillo. Ya estamos menos. ¿Quién más por ahí? Menéndez también está cerca. Mendoza que viene faltando. Y Varela. Esos son los candidatos. Cercado. No está cercado. Chiquito. Buenos días, presente. Buenos días. Chiriguaya. Presente. Herrera Jurado. Presente. Mego. Presente, ingeniero. Buen día. Buen día. Méndez. Mendoza. Menéndez. Mora. Presente. Nieto. Presente. Pesantes. No está Pesantes. Pilay. Tampoco está. Ronquillo. Presente. Soledispa. Buen día, ingeniero. Presente. Buen día. Buenos días, presente. Buenos días, Buen día, ingeniero. Presente. Valero. Presente. Varela. Vargas Bajaña. Presente. Sus cámaras, por favor. Vera. Tampoco está. Ok. Profe Pilar. Disculpe. Buenos días, Vera Yepes, presente. Pilay. Profe Méndez Vélez también presente. Mira, Yepes. Méndez. ¿Quién más? Avilés, profe. Mendoza. Vera Yepes. Avilés. Mendoza. ¿Quién más? Vera. Ya, Vera, ya tiene. Ok. Varela no está, Pesante no está, Menéndez tampoco. Y Cercado. Cercado creo que está tirando la toalla. ¿Ah? No entiendo, están muy complicadas las materias. A ver, quiero escucharlos hoy día. El proyecto PIS, eso es. El proyecto PIS. A ver, el proyecto PIS es algo que los invita a aplicar en la práctica los conocimientos teóricos que están adquiriendo. Exacto, pero hay una cosita ahí que cabe recalcar, que al menos, no sé si en la
al inicio, antes que vivieran los cursos, les hablaron sobre el proyecto, no sé, creo que no. Yo no estuve presente ahí. Pero en todo el lapso de aquí o sea, hasta el momento que tenemos hoy, literalmente creo que como hace 2 semanitas, una semanita nomás nos hablaron del proyecto que teníamos que tenerlo listo para, como quien dice, antes que acabe agosto. Entonces, literalmente estábamos contra la espalda y la pared. Incluso creo que tenemos un trabajo de lengua de hacer un debate y creo que solamente un grupo creo que ha enviado ese video, ¿no? El resto no hemos hecho eso. Y el proyecto PIC tiene que sustentarlo, ¿ah? Sí, estamos en eso y aparte que el motivo que hay docentes que nosotros le decimos que nosotros nos avisaron súper que muy tarde lo de ese proyecto y se enojan que sí, que eso no es mi culpa y pues en realidad Una pregunta, ¿qué docentes de qué materias están con ustedes de tutores en ese proyecto? nos está ayudando es el profesor el de Jonathan. ofimática. Él nos está ¿Quién? ayudando. Jonathan, pero ¿Quién? el ingeniero Jonathan, pero a él también le ¿Jonathan quién? avisaron tarde. Jonathan Ceballos. Ah, Jonathan Ceballos. ¿Él qué materia les da? Ofimática Ofimática y- y álgebra booleana. Ofimática y álgebra booleana. Sí, él nos cambió la fecha de los deberes que él nos había mandado, nos los cambió para la próxima semana. Para Incluso en ayudarlos. eso pensé, Para claro, ayudarlos pues con el para PIC. no dejarnos con tanta carga, claro. A ver, A mí el resto de profesores les importa un comino, por así decirlo. A menos usted no nos ha hecho ese chiste, entonces qué no podemos chiste, decir eso a usted, pero el resto no. qué chiste, qué chiste. A ver, déjeme recurrir a mi biblioteca. Yo estuve en un PIS una vez en TDS. Me tocó hacer, yo daba ahí matemática lógica, ¿cómo que le dicen? Déjenme revisar aquí, si tengo TDS. Álgebra booleana, ¿no? No, matemática discreta. Ah, no es matemática, hermano. Aquí tengo matemática discreta, proyecto PIS. Artículo científico, matemática discreta. A ver, ¿cuál fue el tema? Influencia de las matemáticas discretas en la programación informática. La matemática discreta, ustedes creo que no la ven, ¿no? Apaga ese micrófono, Willy. La matemática discreta creo que no la ven. Quedamos en segundo lugar con esta vaina. Es un tema que los muchachos sí se sacudieron bastante, les digo, porque ese no es mi fuerte. Yo en ingeniería industrial no veo nunca matemática discreta ni lógica. En mi carrera yo la vi, pero tuve que aprender. Ese fue un reto, un bonito reto que me tocó. Ya, el que hayan dado esta materia. Entonces, fue la estructura. Si quieren se las paso para que se basen en esto. Vean, son 38 páginas. Es bastante aceptable el esfuerzo que hicieron. El resumen es algo de antecedentes, ¿ya? ¿De qué se trata? La influencia, es una nueva forma de numeración, ¿ya? Las matemáticas discretas son el fundamento de la programación, porque la programación informática es una nueva ciencia, ¿no? Para ese tiempo, para hace 25 años era totalmente nuevo. Entonces, como no se puede programar con los números algebraicos, o sea, del 0 al 9, ¿ya? La programación se hace con unos y ceros nomás, ¿no? Entonces, había que comprender cómo es que con solo unos y ceros tú haces nacer una nueva ciencia. ¿Ya? Ahora, aquí lógicamente resaltan los programas más importantes, el abstract, que es el resumen en inglés, el objetivo general, explicar, es un verbo sumamente básico, fundamental. No estamos hablando de analizar nada, sino de explicar, ¿no? Una cosa es explicar y otra cosa es que te entiendan, ¿cierto? Aquí solo vamos a explicar porque es un artículo científico dirigido a personas que no saben absolutamente nada de programación, ¿ya? Es algo básico, fundamental, ¿ya? Aquí los objetivos específicos, la introducción, algo como historia, materiales y métodos, expresión aritmética, o sea,
Aquí se explica conceptos básicos, ¿no? Y a mí se me sirvió bastante porque yo te manejo una laptop, sé algunos programas, algunos software, pero no sabía hasta ese entonces de dónde había salido todo eso, o sea, el nacimiento, el origen. Correcto. ¿Ya? Expresión, o sea, conceptos, ¿no? Sistema binario, representación del sistema y todo lo demás. Álgebra de Boole, ¿ya? Aquí está álgebra booleana que también interfiere en programación, tiene bastante que ver con programación, ¿ya? Y conceptos así, ¿no? No sé si les sirva. Aquí son con condicionantes, ¿no? Condicionantes en inglés que sirven para programación. Negación, afirmación, doble negación, negación de la negación y eso. Teoría de la información y decodificación. Mire, esta es la estructura de un trabajo. O sea, primero se comienzan con los conceptos para que recuerden que todo trabajo que ustedes hacen es como que hicieran un libro para una biblioteca. Y a una biblioteca, ¿quién llega? Puede llegar cualquier persona, ¿cierto? A una biblioteca puede llegar cualquier persona a requerir información. Entonces, esa información tiene que ser masticable, como quien dice, ¿no? O sea, asumible por cualquier persona, así no tenga tu profesión. Ustedes saben que toda profesión tiene un lenguaje técnico específico, ¿cierto? ¿Ya? Imagínense ustedes que en un hospital hay dos médicos conversando, dos médicos ya especialistas con posgrado, y nosotros nos arrimamos a escuchar esa conversación. Yo les pregunto, ¿entenderíamos nosotros como no doctores, entenderíamos toda la conversación o no? Es muy difícil, ¿cierto? Porque ellos van a estar usando un lenguaje médico especializado, ¿correcto? Asimismo, los ingenieros tienen su lenguaje, sus palabras técnicas específicas de la carrera. Entonces, eso no puede ocurrir en el trabajo que ustedes van a hacer, ¿no? En el PIS. El PIS es un trabajo que debe ser fácilmente entendible por cualquier persona con solo tener cultura general, ¿cierto? Entonces, por eso que es necesario explicar tantos conceptos al principio, ¿ya? Incluso citados, vean. ¿Ya? Conceptos básicos. Luego explicamos algoritmos, partes del algoritmo, características, ¿ya? Muy bien, ¿no? Además de esto, hicieron una excelente exposición. Entonces, como nos pusieron un comité evaluador, o sea, un jurado calificador que tampoco era de la especialidad, ni de TEMEN ni de TDS, se fueron muy contentos porque aprendieron alguito, ¿no? Aprendieron el fundamento de lo que es la programación. Y comienza con relaciones y funciones. Vea, seguimos en conceptos. Seguimos en conceptos y terminamos seguimos con grafos, todo esquema de un grafo y todo lo demás. Después de que terminamos los conceptos, vienen los ejemplos de programación, los ejemplos básicos. ¿Ya? Y así, no sé qué tanto les sirva, pero yo de lo que es PIS, tengo solo esto. Una vez me tocó, porque la verdad yo soy más docente técnico de las carreras duales. Listo, niños. Incluso una encuesta, vean. Una encuesta, resultado de la encuesta digital mediante formulario Google realizadas a personas no relacionadas al perfil profesional. Le preguntamos a personas que no son computacionales. ¿Sabe usted la diferencia entre matemática estudiada anteriormente y la matemática discreta? Ya, vean. Preguntas fundamentales. ¿No cree usted que el conocimiento de la matemática es importante, discreta es importante, como paso previo a aprender a programar? Me dijeron sí, 91%. ¿Ya? Y así, ¿no? Resultados. Este es súper fácil. Crear un formulario a ustedes les serviría mucho ser encuesta y lograrían bastante información. Miren, tenemos a partir de aquí la encuesta, 10 preguntas creo que fueron, y 6 páginas de anexos. Aquí está la bibliografía, todo bien. El objetivo de esto es explicar, ¿no? Explicar qué tanto tiene que ver la matemática discreta o qué tan necesaria es para alguien que quiere aprender a programar desde cero. Esto es en cuanto a TDS. Ahora álgebra booleana ya es una materia un poco más pequeña, más específica, porque miren, aquí topamos nosotros álgebra booleana dentro de nuestra investigación. Ahora,
su materia es esta, entonces tienen que, es un tema mucho más pequeño, o sea, el campo de investigación es más pequeño, ¿no? Habrá información más específica, más selecta, o sea, menos lugares donde investigar. Ese es el problema con ustedes. Correcto, entonces me avisan si les sirve o no. Por lo pronto, este es el formato, sí les serviría, creo yo, para que respeten este formato. ¿Qué más? Nadie opina. Willy, ¿estás ahí? Profe, ¿nos los puede pasar por WhatsApp, porfa? Sí, profe, dígame. Sí, ingeniero, por WhatsApp, por favor. Y Ceballos es el único docente que está a cargo de eso, ¿o quién más? Solo Porque- el licenciado Ceballos. Él es nuestro Y tutor, los en otros realidad, profesores del están proyecto. en otros cursos. Ya. Y ya tienen un tema escogido. Sí, ya Sí, ya tenemos un tema. tenemos, ya estamos hasta recolectando lo que es información para ya comenzar a realizar lo que sería el Word. Pero yo les planteo que no distribuyan el trabajo así. Yo les planteo que hagan un trabajo colaborativo. ¿Qué significa colaborativo? Que todos estén reunidos al mismo tiempo. Ustedes pueden hacer un Zoom también entre ustedes, ¿ya? Para que todos opinen al mismo tiempo y vayan, hagan como una lluvia de ideas, ¿no? Porque ¿qué ocurre cuando tú distribuyes el trabajo y dices, a ver, tú hazte esta parte, esta parte, esta parte, esta parte, y luego tratan de reunir toda esa información y tratar de que quede con el mismo matiz, en la misma forma, en el mismo lenguaje, es bastante complicado. Ordenar toda esa información. ¿Ya? O una persona que sea diestra en eso, que se coja el trabajo de ordenar toda esa información. Solo eso, chicos. No sé si les han pedido a ustedes que termine todo ese trabajo en un artículo científico, no lo sé. Pero ahí está. Nos los pidieron que teníamos que aplicarlo en una institución. En una institución. Álgebra booleana para una institución. Nuestro tema es como, es de la materia ofimática. Ah, ya. El trabajo colaborativo de Google Docs, o sea, herramientas ofimáticas. Sí. Herramientas ofimáticas. Claro, pueden, por ejemplo, digitalizar documentos de una institución que no tenga hecho esto, que todavía use papeles, carpetas, folders, hacer algo para digitalizar y automatizar la información. Sería bueno eso, aquello. Consigan, si se les hace muy difícil, consigan la ayudita de alguien de ustedes que tenga un pariente ingeniero informático o en sistemas, que les ayude con las dudas que puedan tener acerca de automatizar la información. Y eso es la informática, pues la informática es información automática, ¿no? O sea, que tú con un clic accedas, no abras un libro en tal página, sino que accedas directamente a la información que necesitas. Por eso se llama informática. Correcto. Seguimos entonces con física, que es un poco menos complicado. O por lo menos aquí se le hace menos complicado. Tenemos este movimiento acerca del movimiento circular, el impulso en la aceleración, ¿no? Supongamos que este es un carrusel. Este es un carrusel. Pero este carrusel tiene el motor dañado, ¿ya? Necesita ser movido porque ya hay los niños que pagaron $1 y están subidos aquí, ya, ¿cierto? En cada flechita está subido un niño. Entonces, ¿cómo le damos movimiento? ¿Para dónde debe empujar el chico que está trabajando, que lo han contratado para que gane $10 diarios impulsando, dando movimiento a ese carrusel? Mire, puede hacer dos tipos de fuerzas, ¿no? Una fuerza hacia adentro que no va a surtir ningún efecto y otra fuerza tangencial. Tangencial es la línea recta que pasa topando la circunferencia en un solo punto, ¿cierto? Esa es la línea tangente. Entonces, esa fuerza que hace ese elemento, esa persona, ese joven, tiene dos componentes. Una fuerza hacia adentro, pero la mayor fuerza tiene que ejercerse tangencialmente, ¿no? Empujar, como quien dice, a 90 grados del círculo del centro del carrusel, ¿ya? Estas son las componentes de la aceleración, las componentes intrínsecas de la aceleración.
Y esto hablamos de movimiento circular. Lo mismo ocurre acá, vean. ¿Ya? Tú puedes empujar en cualquier dirección que no sea hacia el centro, que no sea esta de aquí. ¿Ya? Si empujas un poquito en dirección con un ángulo, digamos a 45 grados, el carrusel ya se va a mover. Porque tú estás aplicando una fuerza que tiende a girar ese elemento. ¿Ya? En teoría, no es más que eso. Las componentes de la aceleración es todas las fuerzas que pueden llegar a mover un cuerpo en forma circular. Correcto. Vamos a ver acá, movimiento continuo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Academia Hub a este nuevo vídeo de física. En este caso vamos a hablar de la aceleración. La aceleración es cualquier cambio que se produzca en la velocidad del móvil. Por lo tanto, podemos decir que la aceleración es igual a la velocidad dividido entre el tiempo. Bien, hemos dicho que es la variación de la velocidad, no la velocidad a la que va en ese instante. Por lo tanto, la variación de la velocidad es la diferencia entre la velocidad final menos la velocidad inicial partido el tiempo final menos el tiempo inicial, que también lo podemos expresar con el triángulo de diferencia de velocidad dividido entre tiempo transcurrido. La unidad de medida de la aceleración en el sistema internacional es el metro partido por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado. Cuando decimos que un movimiento tiene una aceleración de 15 metros por segundo al cuadrado, estamos diciendo que cada segundo que pasa, su velocidad aumenta en 15 metros por segundo. Vamos a verlo con un ejemplo. Nos piden la aceleración de un móvil que varía su velocidad de 2 metros por segundo a 10 metros por segundo en un tiempo de 4 segundos. Como vemos, la velocidad inicial es de 2 metros por segundo y la velocidad final, ya que cambia de 2 a 10, es 10 metros por segundo. Y el tiempo O sea, este cuerpo no parte de cero. Ya cuando nosotros comenzamos a analizar el ejercicio, ya lleva una velocidad inicial de 2 metros por segundo. Ese es el inicio de nuestro ejercicio. Y acelera de tal forma que en el momento que decidimos terminar el análisis, terminamos en 10 metros por segundo. Vean, no parte de 0, parte de 2 y termina en 10. Este cuerpo puede seguir acelerando hasta 11, 12, 13 metros por segundo, pero solo nos interesa analizar este sector del movimiento de esa partícula. Son 4 segundos. Pues ya tenemos todos los datos para sustituirlos en esta fórmula. Decimos que aceleración igual a velocidad final, que es 10, menos velocidad inicial, que es 2, dividido entre el tiempo final, que es 4, y el tiempo inicial empezó en 0. Esto es igual, 10 menos 2, 8, dividido entre 4, igual a 2 metros por segundo al cuadrado. La aceleración, al igual que le ocurre a la velocidad, también es una magnitud vectorial. ¿Qué significa esto? Pues significa que además de conocer su valor numérico, también es necesario conocer su dirección y sentido. Esto se entiende fácilmente si tenemos en cuenta que la aceleración puede no solamente aumentar la velocidad, sino que también puede disminuirla. ¿Cómo? Pues si la aceleración es en sentido contrario, teniendo en cuenta la magnitud vectorial, en sentido contrario la velocidad disminuye. Precisamente esta magnitud vectorial
da lugar a los dos tipos de aceleración que comentábamos al principio. Por un lado tenemos la aceleración tangencial y por otro la aceleración normal o centrípeta. La aceleración tangencial es lo que hemos visto anteriormente en el anterior ejemplo, es la variación de la velocidad en su valor numérico, o sea, en su módulo. Y la aceleración normal o centrípeta es la responsable de los cambios en la dirección de la velocidad y por lo tanto la trayectoria. Vamos a verlo con unos ejemplos. Por ejemplo, la aceleración tangencial es la que realiza, por ejemplo, un coche que se mueve en línea recta y va aumentando su velocidad o disminuyéndola, pero siempre en línea recta. Podemos decir que este móvil tiene una aceleración tangencial, en la cual solamente cambia su valor numérico. Pero, ¿qué ocurre con un coche que da vueltas alrededor de una plaza circular? Pues vemos cómo va cambiando la dirección en todo momento. Por lo tanto, si hay cambio de dirección, tenemos que hay una aceleración normal o centrípeta. También puede cambiar la velocidad, puede cambiar el valor numérico de la velocidad. No tiene por qué ir siempre a la misma velocidad. Por lo tanto, también tendrá una aceleración tangencial. En este caso, en el caso de la aceleración tangencial, empleamos la fórmula aceleración igual a velocidad dividido entre tiempo, velocidad final menos velocidad inicial dividido entre tiempo final menos tiempo inicial. Y en el caso de la aceleración normal o centrípeta, cuando hay cambio de dirección en los movimientos curvilíneos, la fórmula es la siguiente. Aceleración normal o centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado dividido entre el radio de la curvatura. El radio de la curvatura. Y vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos un coche que se encuentra dando vueltas en una plaza de 40 metros de radio y lleva una velocidad constante de 34 kilómetros por hora. Si nos dicen que la velocidad es constante, es que no hay cambios en el valor numérico de la velocidad, por lo tanto no hay aceleración tangencial, solamente hay una aceleración normal o centrípeta, por el hecho de que es una trayectoria circular la que recorre. Por lo tanto, se trata de aplicar la fórmula de la aceleración normal o centrípeta, que hemos dicho que es aceleración igual a la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Pero antes de sustituir los valores en esta fórmula, tenemos que darnos cuenta de que la aceleración, según el sistema internacional, se expresa en metros por segundo al cuadrado. El radio lo tenemos en metros, pero sin embargo la velocidad nos la han dado en kilómetros por hora. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es pasar esta velocidad de kilómetros por hora a metros partido por segundo. ¿Cómo se hace eso? Eso ya sabemos Pues bien, hacerlo, ¿cierto? En un anterior vídeo sobre la velocidad dábamos las pautas, las claves para hacerlo. En este caso se multiplica por 1000 y se divide entre 3600. Y nos... ¿Por qué? ¿Quién me explica por qué hay que hacer ese procedimiento? Nadie se quiere ganar puntos. De la fórmula, profe. Aquí, esta transformación, para hacer esta transformación, ¿por qué se hace esta operación de aquí? Para convertirlo a metros sobre segundo cuadrado. Ajá. ¿Por qué se multiplica por 1000 y se divide para 3600? El 1000 es por el kilómetro. Ya. Ahí 3600, no me acuerdo de qué sea. Y llevarlo a metros, 600 y llevarlo a metros por Ahora. segundo al cuadrado, ingeniero, y 1000 kilómetros representa 1000 metros. Y Ya. 3600 a segundo. O sea, para pasar de kilómetros a metros, un kilómetro tiene 1000 metros, ¿cierto? Sí. ¿Ya?
Y para pasar de horas a segundos, una hora tiene 3600 segundos. Así es. Correcto, pero así debe de responderme. Pues. Listo. 9,44 metros partido por segundo. Esta es una forma, pero a mí me gusta razonarlo, no me gusta emplear así de memoria qué tenemos que hacer. Y lo que yo haría sería pensar que si tengo que pasar 34 kilómetros hora a metros por segundo, pues ya puedo pasar los kilómetros, puedo pasarlos a metros. Por lo tanto, puedo decir que tengo 34.000 metros partido por hora. Si son 34.000 metros a la hora, una hora sabemos que tiene 60 minutos. Cada minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, son 60 por 60, 3.600 segundos. Por lo tanto, si dividimos 34.000 entre 3.600, nos da, podemos usar la calculadora rápidamente, el mismo resultado que arriba, 9,44 metros por segundo. Pues bien, una vez que ya tengo la velocidad en metros por segundo, ya la puedo sustituir. 9,44 al cuadrado entre el radio que hemos dicho que son 40 es igual a 2,22 metros partido por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración que lleva este coche al realizar este movimiento circular. Bien, amigos. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad del automóvil es cada vez mayor, ¿no? Es cada vez mayor positivamente. 2,22 metros por segundo al cuadrado. O sea, cada segundo ese coche o ese carro avanza 2,22 metros más rápido. Correcto. ¿Ya? O sea, en el primer segundo avanza 2,22 metros, en el segundo segundo ya avanza el doble, en el tercer segundo avanza el doble del segundo y así, ¿no? Exponencialmente. Eso es la aplicación de la aceleración. Ya llevado a un ejercicio, bueno, no tan práctico, ¿no? ¿Qué carro va a girar describiendo una trayectoria circular? Aquí ya lo tenemos un poco más claro, explicado con manzanas. ¿Ya? Cuando la aceleración es mayor a 0, cuando aumenta la velocidad. Aquí cuando un camión frena, la aceleración es negativa, por eso pone aceleración menor a 0. Y aquí cuando un ciclista se mantiene a la misma velocidad, que la aceleración es igual a 0, no existe cambio de velocidad. ¿Ya? Ahí no es positiva ni negativa, la aceleración es igual a 0. ¿Ya? Movimiento uniformemente acelerado. Aquí le vamos a pedir a alguien que nos ayude. Chiriguaya. Chiriguaya. Mande, profe. Lectura. Movimiento uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo acelerado, la aceleración instantánea queda representada de la recta tangente a la curva que representa gráficamente la función. Beso igual entre paréntesis T. Velocidad en función del tiempo quiere decir. Siga. Ya. Si se aplican las fórmulas anteriores al movimiento rectilíneo en el que solo existen aceleración tangencial al estar todos los vectores contenidos a la trayectoria, podemos prescindir de la notación vectorial y escribir simplemente, ya que en este tipo de movimiento los vectores son paralelos, satisfaciendo también la relación. La coordenada de posición viene dada en estos casos por un caso particular de movimiento rectilíneo acelerado es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la aceleración es además constante y por tanto la velocidad y las coordenadas de posición viene dados por. Ahí viene el video. Ya. Bueno, el movimiento rectilíneo uniformemente variado es algo más teórico que práctico. ¿Por qué? Porque muy pocas partículas, muy pocos cuerpos se mueven en línea recta permanentemente. ¿Ya? Los que rompen esta regla, por ejemplo, es un rayo láser,
¿ya? Que la línea es totalmente recta, que obvia la gravedad, ¿no? Un rayo láser no se cae, no es atraído hacia la Tierra por la fuerza de la gravedad. Pero ahí en la práctica, la mayoría o casi todos los cuerpos que están en movimiento son atraídos hacia la Tierra por la fuerza de la gravedad. 23 minutos. Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o también llamado por sus siglas MRUV. El movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquel que ocurre sobre una línea recta con aceleración constante. No lo olvides, solamente esas dos condiciones. Y aceleración constante quiere decir que va aumentando permanentemente la aceleración, ¿no? Síganme mi dedo, síganme mi cursor, así, ¿no? Más o menos. Va aumentando, así, ¿no? Va aumentando constantemente. el mismo nombre nos da algunas pistas. El movimiento rectilíneo porque ocurre sobre una línea recta y uniformemente variado porque la aceleración es constante, uniforme, nunca va a cambiar. Perfecto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos a nuestra bicicleta que avanza sobre una línea recta con una aceleración constante de valor escalar de 1 metro por segundo al cuadrado. Como nuestra bicicleta avanza sobre una línea recta con aceleración constante, entonces podemos afirmar que avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora mi auto avanza sobre una línea recta con una aceleración constante de valor escalar de 3 metros por segundo al cuadrado. Como mi auto avanza sobre una línea recta con aceleración constante, entonces podemos afirmar que el auto avanza o desarrolla un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hay que tener en cuenta que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que permanece constante es la aceleración. La aceleración nunca va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la velocidad, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Aceleración no es lo mismo que velocidad. Para que esto se entienda mucho mejor, vamos a analizar el movimiento de nuestro auto, que habíamos dicho que avanzaba con MRUV, con una aceleración constante de valor escalar de 3 metros por segundo al cuadrado. La aceleración nos indica la variación, el cambio de la velocidad por unidad de tiempo. Para que se entienda mucho mejor, estos 3 metros por segundo al cuadrado, vamos a reescribirlos utilizando las propiedades de fracciones que ya conocemos. Estos 3 metros sobre segundo al cuadrado los vamos a colocar como 3 metros por segundo divididos entre segundo. O lo que es lo mismo, 3 metros por segundo divididos entre un segundo. Recuerda, la aceleración nos indica la variación, el cambio de la velocidad. Se acaba la reunión y se reconectan, por favor. Velocidad por unidad de tiempo. Ahora que ya lo tenemos reescrito de esta forma, la aceleración nos indica que en un segundo la velocidad va a cambiar 3 metros por segundo. Sí. En este caso, en el caso de nuestro auto, la aceleración de 3 metros por segundo. En el primer segundo, ese vehículo va a